Energía, vigor, frescura. Así define la RAE, en su quinta acepción, la palabra juventud. Yo añadiría que es también el tiempo en que todo está por hacer. Todo parece posible, incluso materializar los sueños. Los más osados hasta lo consiguen. Buenas tardes. Sed bienvenidas y bienvenidos a 3 minutos, la minisección literaria de Guadalajara Verde. La desobediencia. No sé qué se creen, dijeron sus padres. Que se vayan con sus ideales al pueblo ese abandonado. Pero cuando lleguen los primeros fríos, los tendremos a todos en casa pedigüeños. Lo ven todo muy bonito, son unos románticos, se burlaban. No sé qué se creen, dijeron los antiguos pobladores. Ahora vienen a recuperar el pueblo que lleva caído más de 50 años. Ellos, que nunca salieron de la ciudad. ¿Que no saben por qué tuvimos que marchar todos? No se dan cuenta que el pueblo ya no tiene futuro. Es una lástima, porque se les ve voluntariosos. No sé qué se creen, dijeron las administraciones. Si se creen que vamos a permitirles que se queden en el pueblo por abandonado que esté, están muy equivocados. Las normas están hechas para cumplirse. No sé qué se creen, dijeron los agricultores vecinos al verles trabajar la tierra. Así no se hacen las cosas. Nosotros siempre lo hicimos diferente. Sin pesticidas no cosecharán nada. Más les valdría dedicarse a otras cosas. El campo es muy duro para estos chiquillos de manos de cerámica. No sé, dijeron las madres. ¿Qué comerán sin dinero? Tendremos que ir a menudo a llevarles la comida, ya verás. Y se miraban preocupadas entre ellas. El tedio y la soledad les enfermará. Y en la Cabe, 30 y tantos años después, con un pueblo levantado del pasado que da ganas de vivir el futuro, con economías sostenibles y colectivas que ofrecen certezas para quedarse, con decisiones compartidas que dan mucho que pensar, y con huertos, ganado y una panadería que abren los apetitos, siguen desobedeciendo todos los pronósticos. Este relato de Gustavo Duc, de su libro Secretos, me ha llevado a conocer la historia de la Cabe, un pequeño pueblo situado en el valle Arce-Arcíbar, de Navarra. Este pueblo quedó deshabitado en la década de los 60 y fue posteriormente ocupado en 1980 por un grupo de jóvenes provenientes del movimiento de objeción de conciencia. Estos jóvenes deseaban crear un espacio alternativo y transformador que se adaptase a los ritmos de la naturaleza. A día de hoy, este proyecto continúa con esta misma esencia: posibilitar y experimentar la utopía. Gracias por escuchar esta sección y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Hasta entonces.